Hola a todos, mi nombre es Ángel Lima, bienvenidos una vez más a su curso de Big Data y Analytics. Demos inicio a la unidad número 4. Herramientas de Analytics. Esta unidad está destinada a describir los principales productos del mercado y vista básica de árboles de decisión. Tiene como objetivo que los participantes logren adquirir conocimientos entre las diferentes tecnologías disponibles en el mercado. Y el temario está compuesto por las definiciones y características de los productos del mercado, herramientas de analytics y árboles de decisión. Definiciones y características de los productos del mercado. El propósito de esta unidad es explorar el significado de los productos de analytics e identificar sus características esenciales. En lugar de dar gran detalle en las definiciones, proponemos una amplia pero distintiva visión del análisis. Recordemos que la analítica o analytics es el proceso de desarrollar información procesable a través de la definición de problemas y la aplicación de modelos estadísticos y análisis contra datos existentes o simulaciones en el futuro. Las metodologías de analytics incluyen el análisis exploratorio de datos que tienen como objetivo encontrar patrones y relaciones en los datos, y el análisis de confirmación de datos, que aplica técnicas estadísticas para determinar si las hipótesis sobre un conjunto de datos son verdaderas o falsas. A menudo, el análisis exploratorio se compara con el trabajo de un detective, mientras que el análisis de confirmación es similar al trabajo de un juez o jurado durante un juicio en un tribunal. El análisis de datos también se puede separar en análisis de datos cuantitativos y análisis de datos cualitativos. El primero implica el análisis de datos numéricos con variables cuantificables que pueden compararse o medirse estadísticamente. El enfoque cualitativo es más interpretativo. Se centra en comprender el contenido de datos no numéricos, tales como texto, imágenes, audio, video, incluidas frases comunes, temas y puntos de vista. A nivel de aplicaciones, BI y los informes proporcionan a los ejecutivos comerciales y otros trabajadores corporativos información útil sobre indicadores claves de rendimiento, operaciones comerciales, clientes y muchos más. En el pasado, los desarrolladores de BI que trabajan en IT para un equipo centralizado creaban consultas de datos e informes para los usuarios finales. Ahora, las organizaciones utilizan cada vez más las herramientas de BI de autoservicio que permiten a los ejecutivos, analistas de negocios y trabajadores operativos realizar sus propias consultas ad hoc y elaborar informes ellos mismos. Los tipos más avanzados de análisis de datos incluyen la minería de datos o data mining, que implica la clasificación a través de grandes conjuntos de datos para identificar tendencias, patrones y relaciones. Análisis predictivo, que busca predecir el comportamiento del cliente, fallas de equipo y otros eventos futuros. Y el aprendizaje automático, esta es una técnica de inteligencia artificial que utiliza algoritmos automáticos para realizar conjuntos de datos con mayor rapidez que los científicos de datos a través del modelado analítico convencional. Los principios de Analytics conforman una amplia variedad de usos empresariales. Por ejemplo, los bancos y las compañías de tarjeta de crédito analizan los patrones de retiro y gasto para evitar fraude y el robo de identidad. Las empresas de comercio electrónico y los proveedores de servicios de marketing realizan análisis de flujo de clics para identificar a los visitantes del sitio web que tienen más probabilidades de comprar un producto o servicio en particular según la navegación y los patrones de visualización de páginas. Los operadores de redes móviles examinan los datos de los clientes para pronosticar la rotación de los mismos para que puedan tomar medidas para evitar la deserción en contra de sus rivales de negocio. Para impulsar los esfuerzos de gestión de la relación con el cliente, ellos y otras compañías también participan en el análisis de los CRM, para segmentar a los clientes para campañas de marketing y equipar a los trabajadores del centro de llamada con información actualizada sobre las personas que llamarán.
Las organizaciones de atención médica extraen datos de pacientes para evaluar la efectividad de los tratamientos para el cáncer y otras enfermedades. Ahora hablaremos un poco de lo que pasa dentro de Analytics. Las aplicaciones de Analytics implican más que solo analizar datos. Particularmente en los proyectos de análisis avanzado, gran parte del trabajo requerido se realiza por adelantado. En la recopilación de datos, integración y preparación de datos y luego en el desarrollo, prueba y revisión de modelos analíticos para garantizar que producen resultados precisos. Además de los científicos de datos o data science y otros analistas de datos, los equipos de análisis suelen incluir ingenieros de datos cuyo trabajo es ayudar a preparar los conjuntos de datos para su análisis. El proceso de análisis comienza con la recopilación de datos, en la que los científicos identifican la información que necesitan para la aplicación de un análisis en particular y luego trabajan por su cuenta o con ingenieros de datos y personal de IT para ensamblarlos y dejarlos listos para su uso. Es posible que los datos de diferentes sistemas de origen deban combinarse a través de rutinas de integración de datos, transformarse en un formato común y cargarse en un sistema de análisis, como por ejemplo una base de datos no SQL o un almacén de datos o data warehouse. En otros casos, el proceso de recopilación puede consistir en extraer un subconjunto relevante de un flujo de datos en bruto que fluye en, por ejemplo, Hadoop y moverlo a una partición separada en el sistema para que pueda analizarse sin afectar el conjunto de datos en general. Apache Hadoop es una colección de utilidades de software de código abierto que facilitan el uso de una red de muchas computadoras para resolver problemas que involucran cantidades masivas de datos y computación. Proporciona un marco de software para el almacenamiento distribuido y el procesamiento de Big Data, Analytics o BI, utilizando el modelo de programación MapReduce. Una vez que los datos que se necesitan están en su lugar, el siguiente paso es encontrar y solucionar los problemas de calidad de los datos que podrían afectar la precisión de las aplicaciones de Analytics. Esto incluye la ejecución de trabajos de creación de perfiles de datos y de limpieza de datos para asegurarse de que la información de los conjuntos sea coherente y que se eliminen los errores o entradas duplicadas. Luego, se realiza un trabajo de preparación de datos adicional para manipular y organizar los datos para el uso de análisis planificado, y se aplican políticas de gobernabilidad de datos para garantizar que estos cumplan con los estándares corporativos y se utilicen correctamente. Cabe destacar que en este punto el trabajo de análisis de datos comienza realmente en serio. Un científico de datos construye un modelo analítico utilizando herramientas de modelado predictivo u otro software de análisis y lenguaje de programación tal como Python, R o SQL. El modelo se ejecuta inicialmente contra un conjunto de datos parcial para su aprobación final. Por lo general, luego se revisa y se prueba nuevamente. Esto es un proceso conocido como entrenamiento del modelo que continúa hasta que funcione como realmente se espera. Finalmente, el modelo se ejecuta en modo de producción contra el conjunto completo de datos, algo que se puede hacer una vez para abordar la necesidad de información específica o de forma continua a medida que se actualizan los datos. En algunos casos, las aplicaciones de análisis pueden configurarse para desencadenar automáticamente acciones comerciales, por ejemplo, operaciones bursátiles realizadas por una empresa de servicios financieros. También se puede considerar el último paso en el proceso de análisis de datos como comunicar los resultados generados por los modelos analíticos a los ejecutivos de negocios y otros usuarios finales para ayudarlos en la toma de decisiones. Por lo general, esto se hace con la ayuda de técnicas avanzadas de visualización de datos que los equipos de análisis utilizan para crear gráficos y otras infografías diseñadas para que sus hallazgos sean más fáciles de entender.
La visualización de datos a menudo se incorpora en las aplicaciones del panel de BI que muestran los datos en una sola pantalla y se pueden actualizar en tiempo real a medida que se dispone esta nueva información. Herramientas de Analytics. Hoy en día hay una gran variedad de herramientas que permiten a un científico de datos analizar datos de manera efectiva. Normalmente, el aspecto de ingeniería del análisis de datos se enfoca en la base de datos. El científico de datos se enfoca en herramientas que puedan implementar productos de datos. La siguiente sección muestra las ventajas de las diferentes herramientas con un enfoque en los paquetes estadísticos que los científicos usan en la práctica diaria con mayor frecuencia. En primer lugar, tenemos lenguaje de programación R. R es un lenguaje de programación de código abierto con un enfoque en el análisis estadístico. Es competitivo con herramientas comerciales como SAS, SPSS en términos de capacidades estadísticas y se piensa que es una interfaz para otros lenguajes de programación como C, C++ o Fortran. Otra ventaja de R es la gran cantidad de bibliotecas de código abierto que están disponibles. En CRAN hay más de 6.000 paquetes que se pueden descargar de forma gratuita y en GitHub hay una gran variedad de paquetes de R disponibles de igual manera de forma gratuita. En términos de rendimiento, R es un poco más lento para operaciones intensivas. Dada la gran cantidad de bibliotecas disponibles, las secciones lentas del código están escritas en lenguajes compilados. Pero si se tiene la intención de realizar operaciones que requieran una escritura profunda para los bucles, R no sería nuestra mejor alternativa. Para fines de análisis de datos sencillos, existen bibliotecas agradables como Datatable, JLMNET, Ranger, XGBoost, ggplot, Caret, que permiten utilizar R como interfaz para lenguajes de programación más rápidos. Ahora nos encontramos con lo que pudiera considerarse un titán del lenguaje de programación. Python es un lenguaje de programación de propósito general y contiene un número significativo de bibliotecas dedicadas al análisis de datos. La mayoría de lo que está disponible en R también se puede hacer en Python, pero hemos encontrado que R quizás es más fácil de usar. En caso de que esté trabajando con grandes conjuntos de datos, normalmente Python es una mejor opción que R. Python se puede usar con bastante eficacia para limpiar y procesar los datos en línea. Esto es posible desde R, pero no es tan eficiente como en Python para tareas de scripting. Para el aprendizaje automático, Scikit-learn es un entorno agradable que tiene disponible una gran cantidad de algoritmos que pueden manejar conjuntos de datos de tamaño mediano sin ningún problema. En comparación con la biblioteca equivalente de R, Caret, Scikit-learn tiene una API más limpia y consistente que permite tener un flujo muchísimo más rápido en este manejo y limpieza de datos. Por otra parte, SAS es un lenguaje comercial que todavía se utiliza para la inteligencia empresarial. Tiene un lenguaje base que le permite al usuario programar una amplia variedad de aplicaciones. Contiene bastantes productos comerciales que brindan a los usuarios no expertos la capacidad de usar herramientas complejas como una biblioteca de red neuronal sin necesidad de programación. Más allá de la desventaja obvia de las herramientas comerciales, SAS no se adapta bien a grandes conjuntos de datos. Incluso un conjunto de datos de tamaño mediano tendrá uno que otro problema con SAS y hará que el servidor usualmente tienda a bloquearse. Solo si se está trabajando con conjuntos de datos pequeños y los usuarios no son expertos en datos, personalmente les recomiendo SAS. Para usuarios avanzados, R y Python proporcionan un entorno muchísimo más productivo. Nuevamente, esto es una apreciación netamente personal. Bien, ahora llegó el turno de hablar de SPSS. Actualmente es un producto de IBM para análisis estadístico.
se utiliza principalmente para analizar datos de encuesta y para los usuarios que no poseen conocimientos de programación. Esta es una herramienta bastante decente. Probablemente sea tan simple como utilizar SAS, pero en términos de implementación de un modelo es más simple ya que proporciona un código SQL para calificar el modelo. Este código normalmente no es el más eficiente, pero vamos que sí es un comienzo, mientras que SAS vende un producto que califica los modelos para cada base de datos por separado. Para datos pequeños y un equipo sin experiencia, SPSS es una opción tan buena como SAS. Sin embargo, el software es bastante limitado y los usuarios experimentados tendrán la tendencia de buscar una herramienta que cumpla un poco más a sus expectativas, tales como R o Python. Por último, tenemos MATLAB. Hay otras herramientas disponibles, como esta, MATLAB, o su versión de código abierto, Octave. Estas herramientas se utilizan principalmente para la investigación. En términos de capacidades, R o Python puede hacer todo lo que está disponible en MATLAB. Solo tiene sentido comprar una licencia del producto si estás realmente interesado en el soporte que brindan. Árboles de decisión. Un árbol de decisión es un algoritmo utilizado para problemas de aprendizaje supervisado, como la clasificación o la regresión. Un árbol de decisión o un árbol de clasificación es un árbol en el que cada nodo interno está etiquetado con una entidad de entrada. Los arcos provenientes de un nodo etiquetado con una característica se etiquetan con cada uno de los valores posibles de las características. Cada hoja del árbol está etiquetada con una base o una distribución de probabilidades sobre sus clases. Se puede aprender un árbol dividiendo el conjunto de orígenes o subconjuntos según una prueba de valor de atributo. Este proceso se repite en cada subconjunto derivado de una manera recursiva llamada partición recursiva. La recursión se completa cuando el subconjunto en un nodo tiene el mismo valor de la variable de destino o cuando la división ya no agrega valor a las predicciones. Este proceso de inducción descendente de árboles es un ejemplo de un algoritmo codicioso y una estrategia más común para aprender árboles de decisión. Los árboles de decisión más utilizados podemos separarlos en dos grupos: árbol de clasificación y árboles de regresión. Los de clasificación los definimos cuando la respuesta de una variable nominal, por ejemplo, si un correo electrónico es spam o no. Y los de regresión los obtenemos cuando el resultado predicho puede considerarse un número real, por ejemplo, el salario de un trabajador. Y bien, con esta información hemos llegado al final de nuestra unidad número 4. No me quiero despedir sin antes recordarles, como a menudo lo hago, que la PPT y el PDF descriptivo con toda la información que hemos visto en este video lo tienen disponible para descargar en el campus virtual. Saludos y nos vemos en una próxima unidad.